Bueno, acá estábamos teniendo un problemita para tener conexión, pero tratando de ser puntuales, iniciamos nuevamente el estudio bíblico de la Iglesia Bautista de Paso del Rey, siguiendo lineamiento de estudios de cada domingo de los Evangelios sinópticos. Hoy estamos muy contentos en la Iglesia Bautista de Paso del Rey porque vamos a poder reunirnos siguiendo un protocolo por primera vez después de 7 meses, ¿no?, de cuarentena. Así que esta alegría que tenemos queremos compartirla para que se anoten, si todavía no hay hermanos que no están sabiendo de esta situación, tienen que anotarse porque tenemos un cupo limitado de personas que nos permite el protocolo. Así que podríamos hacer 2 reuniones y entonces, de acuerdo a eso, bueno, estaríamos viendo de hacer 2 reuniones. Todo esto nos estuvo informando el pastor ayer, así que si alguno no estaba al tanto, lo comunico para que ahora pueda anotarse y bueno, ponerse en contacto. Pero bueno, continuamos entonces, como decíamos, con este estudio bíblico de esta manera, virtual, para dejar libertad a los horarios que nos permiten, dos reuniones por día, para el encuentro, ¿no es cierto?, de adoración, del culto. Así que continuamos, como habíamos dicho el domingo pasado, con un pasaje muy interesante por las diversas, no interpretaciones, sino los diversos usos que se le han dado a distintos versículos de este párrafo, ¿no? Entonces es muy interesante poder ver todo el párrafo completo y en el contexto del que estábamos hablando, que no nos olvidemos que es el sermón de las condiciones del discipulado. Es decir, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que tomar en cuenta esta norma, este estilo de vida que nos transmite este sermón, el capítulo 18 de Mateo. Estábamos viendo, para recapitular un poquito, porque es importante, todo iniciaba con la pregunta de los discípulos. ¿Quién es el mayor? Versículo 1 del capítulo 18. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa pregunta nos daba pie a todo lo que veníamos viendo y estábamos viendo que había un nexo entre los distintos textos, es decir, el párrafo de el 1 al 5, el párrafo del 6 al 9 y el párrafo del 10 al 14. El nexo era la palabra pequeños, ¿no?, que estaba en relación con el hecho de que Jesús había tomado un niño y lo había puesto en medio de los discípulos para decirles, bueno, el que se hace como uno de estos niños, ese es mayor. Pero no necesariamente iba a hablar todo el párrafo, cada vez que menciona la palabra pequeños, de los niños, no es exclusivamente de los niños, ¿no?, sino de toda persona que reconoce su necesidad de ir a Dios como ese niño, ¿no? Es decir, aquella persona que con humildad reconoce su necesidad de Dios, es un pequeño. Y eso estábamos viendo, ¿no es cierto? Así que hay personas que pueden tomar responsabilidad sobre pequeños, pero haciéndose pequeños, no porque tomen una responsabilidad de atender una necesidad de uno de los que se consideran pequeños, van a ser mayores, no, sino justamente tiene que hacerse pequeño, porque si no, queda fuera de esa condición del el reino de los cielos, que es la humildad y el amor, ¿no?
acá estábamos viendo todo esto. Y el domingo pasado estábamos viendo que justamente, ¿quién es el pastor que deja las 99 ovejas y va en búsqueda de la oveja perdida? El que toma responsabilidad sobre otro, el que se hace cargo, cualquiera que asume la necesidad, la responsabilidad de atender la necesidad de alguien, ¿no? Es decir, esa persona que asume la responsabilidad se está haciendo pequeño. Se hace pequeño y tiene que hacerlo con humildad y con amor. Entonces se hace pequeño y atiende a uno de los pequeños. En este caso, la oveja perdida, aquel que por alguna causa está lejos. Ese lejos implica no algo físico, sino, digamos, espiritual, ¿no es cierto? Está perdido, está desorientado, está perdido. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a seguir estudiando, porque en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, es decir, hasta el versículo 22 es el párrafo que vamos a estar viendo hoy, el versículo 15 empieza con un por tanto, es decir, está ligado. Es decir, el por tanto que aparece en el versículo 15 es como una consecuencia, ¿no? Así que, por tanto, de tal manera que, es decir, son expresiones que ligan lo pasado con lo presente. Es decir, los textos anteriores que hablan de las 99 ovejas que son dejadas en un lugar para ir a buscar a la perdida, esa parábola es lo que ahora se va a aplicar. Por tanto, Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, este es el texto que vamos a estar viendo hoy. Y entonces volvamos a lo que estábamos diciendo. Por tanto, es decir, si tenemos en cuenta esta parábola de que cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de los demás, considerándolo como pequeños, es decir, como personas necesitadas, pero que al mismo tiempo nos abren las puertas porque se reconocen necesitados de Dios, ¿no? Pero también nosotros, no como si fuéramos mayores, sino como pequeños, es decir, con humildad, reconociendo que también nosotros somos necesitados delante de Dios. Leíamos aquel pasaje de Gálatas capítulo 6, ¿no? Donde dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y veíamos que hay una cuestión un poco irónica en eso, ¿no es cierto? Que vosotros, ustedes que se creen tan espirituales, ¿no? Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa última parte nos hace entender que el vosotros que sois espirituales es un poco irónico, ¿no? Entonces, no es que hay alguien que es mayor, alguien que es más espiritual. Realmente muestra que es mayor cuando se hace menor, cuando se pone al servicio del otro y cuando con espíritu de mansedumbre trata de restaurarlo. Ese es, veíamos el domingo pasado, el que va a buscar la oveja perdida. Ahora,
Claro, el asunto es cuando la oveja perdida, está desorientada, porque está haciendo cosas indebidas, vamos a decir así, ¿no? Pero si las cosas indebidas me las hace a mí, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahí es donde justamente el versículo 15 toma fuerza, porque dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tengo que hacer cuando mi hermano peca contra mí? La verdad que todo lo que vamos a ver ahora no tiene que ver con los pasos a seguir para iniciar un juicio condenatorio, sino qué actitud tomar para poder restaurar, como decía Gálatas capítulo 6, con espíritu de mansedumbre a aquel que peca contra mí. Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el propósito. Todo lo que vamos a ver, ¿no?, es la misma idea de lo que estábamos viendo el domingo pasado. El pasaje de dejar las 99 e ir a buscar la oveja perdida se aplica ahora en este texto. Es decir, hay que ganar al hermano. Es una oveja perdida. Tengo que considerar como alguien que necesita ser restaurado. Entonces, tengo que ganar al hermano. Todo lo que tengo que hacer está orientado hacia eso. Si estoy orientado a hacer de esto un juicio condenatorio, estoy fuera de lo que es el mensaje de este capítulo 18 de Mateo, ¿no?, y del resto de la Biblia. Pero este pasaje nos orienta con esta frase. Si tú oyere, has ganado a tu hermano. Esta es la meta, ganar al hermano. De ninguna manera que se pierda, porque ya está perdido, ¿no es cierto? Si vamos a tomar el caso de la oveja perdida. Se está desorientado, está confundido. Entonces hay que ganarlo, porque está perdido. Hay que volver a restaurar. Entonces esa palabra de Gálatas 6 es la que justamente tiene que ver con ganar al hermano, restaurarlo, restaurarlo, volverlo a la situación original. Por tanto, entonces, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es muy claro, no es que yo tengo que ir y contar a uno, a otro, para que ellos salgan de jueces entre mi hermano, o mi vecino, quien sea, ¿no? No, es cara a cara. Es decir, una persona arreglando su problema con la otra persona. Nos cuesta tanto esto, ¿no es cierto? Muchas veces preferimos vivir situaciones de difamación, ¿no? Es decir, tratando de justificarnos, contárselo a uno, contárselo a otro, y obviamente siempre lo estamos contando a nuestra manera. Y todo eso la otra persona no lo sabe hasta que se entera que se está hablando de él. Eso no es lo que nos tenemos que hacer. Lo que esta palabra nos está diciendo es que tenemos que ir con la persona y estando nosotros dos solos. Es muy fácil y es muy directo, pero ¿cuántas veces se va de esta situación? O porque no sabemos cómo tratarla, no sabemos cómo hablar, pero hay que ser valientes. Y la verdad que esto es aplicable para todas las cosas, porque nos callamos los problemas y los llevamos. La otra persona no sabe nada de todo lo que está pasando, hasta que uno habla, ¿no? Otras veces sí, la persona sabe que hizo algo malo y es consciente de eso, ¿no? Pero ¿cómo soluciona? ¿Cómo soluciona el problema? Bueno, hay que ir y hablar con él, con ella, solos. Es decir, sin nadie que esté juzgando por uno u otro, sino tratar de ganar a la persona, restaurar la cosa. Muchas veces no nos van a dar la razón, o porque no la tenemos,
o porque la otra persona no quiere darnos la razón, ¿no? Pero no es el propósito que nos den la razón, el propósito es ganar al hermano. Esto es lo que tenemos que tener en mente para poder restablecer las relaciones dañadas, ¿eh? Entonces, queremos ganar a la persona. Ganarla significa volver a restablecer la relación con esa persona, ¿eh? A veces no se puede restablecer en las mismas condiciones que al principio. Si la persona me defraudó con dinero, obviamente que yo no voy a darle otra vez dinero porque es posible que tenga un problema con el dinero, ¿no es cierto? Entonces, no voy a darle otra vez dinero, ¿eh? Voy a tratar de cuidarlo para que no vuelva a caer en lo mismo. Pongo el ejemplo del dinero como podríamos poner cualquier otra cosa. Cuando la persona me defraudó en algo, ya sabemos que esa persona en esa área de la vida, en ese aspecto de su conducta, es más débil. No voy a volver a tentarlo a dañarme de la misma manera. La relación no es igual que antes. Es decir, vamos a poner un límite en ese aspecto. Pero restauremos la relación de tal manera que podamos empezar un nuevo enfoque en la comunión, en la relación, sea con el vecino, sea con el amigo, sea con el pariente, sea con la persona con la que compartimos la fe en la iglesia, ¿no? Y a eso vamos a ir en un ratito con el tema de la iglesia, ¿no? Versículo 16 dice: mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Bueno, cuando tomamos la palabra testigos, pareciera que esto se trata de un juicio, ¿no? Parece que todo el pasaje va a hablar de un juicio. Y entonces tenemos que tener testigos, alguien que juzgue, alguien que determine quién tiene la razón y quién no la tiene, y el que no la tiene será condenado, ¿no? Esto no es la idea de este pasaje. Y lo importante es darnos cuenta, reconocer qué está diciendo este versículo 16. Obviamente que cuando nosotros nos quedamos con una sola versión, a veces nos dificulta esto, ¿no es cierto? O no estudiamos, no leemos otras cosas para poder ver qué es lo que nos dice, nos quedamos con esta perspectiva. Pero hay otras versiones en donde justamente vas a poder darte cuenta que cambia el formato de la letrita, ¿no? Para mostrarnos que esto en realidad es una cita de un versículo del Antiguo Testamento. El versículo del Antiguo Testamento está en Deuteronomio 19:15. Es un versículo de la ley. Es decir, está citando algo que para los judíos, a quienes iba dirigido el libro de Mateo, era muy, pero muy conocido. Lo aplicaban constantemente. Ahora vamos a ver que también en el Nuevo Testamento se tomó esto como una regla, ¿no? En Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, sino por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, lo que está diciendo en Mateo 18:16 es, vamos a parafrasearlo, es decir, vamos a leerlo, el versículo 16 y darle el sentido. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que se cumpla, podríamos poner entre paréntesis, ¿no? Para que se cumpla lo que dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Podríamos poner entre comillas, ¿no? La frase en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, porque es una cita, no de este solamente, sino de otros más textos del Antiguo Testamento, en donde se ponía énfasis en este criterio. Los problemas de relación finalmente se deciden con la
el testimonio de 2 o 3. Obviamente que en el Antiguo Testamento no incluye solamente el tema de los problemas de relación. Tenía que ver con problemas judiciales, digamos, legales de una nación. Entonces, una nación resuelve, la nación judía, el pueblo judío como nación, resolvía los problemas con 2 o 3 testigos. Y esto es lo que también pasa en cualquier legislación de un país. Necesita testigos para un juicio. Pero el pasaje está citando, este pasaje de Mateo 18, 16, está citando ese versículo que en el Antiguo Testamento era parte de la ley judía, que regía no solamente las cuestiones nacionales, sino también de relación entre las personas. Está citando eso para decir, para que se cumpla esto. Lo hemos visto en el libro de Mateo, en muchos textos. Mateo cita el Antiguo Testamento para darle fuerza a la enseñanza, de tal manera que los judíos podían comprender que el camino del Señor y Jesucristo mismo, el Mesías, es el cumplimiento de la ley. Entonces, acá está otra vez volviendo a ese mismo tema. Mateo está marcando, citando este versículo, que esto es finalmente lo que enseña la ley. El Señor Jesús acá no está enseñando algo distinto de lo que enseña la ley. En definitiva, el Señor Jesús, diciendo esto, estaba diciendo eso. ¿No, acaso no lo dice la ley? Y no es el único pasaje en donde aparece esta idea, ¿no?, de 2 o 3 testigos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Jesús en Juan capítulo 8, versículo 17, vuelve sobre este mismo tema. Está hablando de otra cosa con los religiosos, ¿no? Hablando de su autoridad, del hecho de que Él es el Mesías. Yo soy la luz del mundo, es el tema del texto, ¿no es cierto? Y en el versículo 16 dice, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y mi Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús vuelve a tomar este texto, este versículo, que era un argumento permanente de los fariseos para acusar gente. Jesús lo toma como argumento para decir, mi testimonio es verdadero. El Padre que me envió da testimonio y yo también, somos 2. Pero otra vez se vuelve a tomar este texto. Y el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento hace uso de este texto para su defensa. Recuerden que las epístolas de Corinto a los Corintios fue escrita con el propósito no solamente de responder preguntas de una primera carta que no tenemos, y tratar los temas de conducta, éticos de la Iglesia, sino también defender su ministerio, su apostolado, frente a falsos apóstoles que estaban queriendo judaizar, es decir, llevar a los cristianos que no eran judíos a que se hagan judíos para estar completos. Entonces, tenía por un lado este problema y por otro lado el problema del libertinaje del gnosticismo, ¿no?, que era propio de los griegos. Así que estos son los temas que se tratan en las epístolas primera y segunda de Corintios. Y yendo al tema de la defensa de su ministerio, en 2 Corintios 13:1 dice, esta es la 3ª vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir,
está citando otra vez aquel versículo para mostrar que debemos cumplir la ley. Este es el tema. En 2 Corintios, en 1 Timoteo, también es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo de que haga lo mismo, ¿no es cierto? Pero en este caso, en relación con un líder, un pastor, es el término anciano, está dirigido hacia un pastor. En 1 Timoteo 5, 19, dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Da una lista de consejos, pero le dice, bueno, vos vas a designar a algunas personas, la iglesia va a designar a algunas personas como ancianos, como pastores, y si hay alguien que está acusando a un pastor, a un anciano, por algo, no lo admitas si no hay testigos, no admitas esa acusación si no hay testigos, para que se cumpla lo que el Antiguo Testamento estaba enseñando. Otro texto está en Hebreos. Estoy viendo cómo esto se aplicó en el Nuevo Testamento. Era algo importante entre los judíos en el Antiguo Testamento y siguió siendo dentro del cristianismo en la iglesia al principio, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en Hebreos capítulo 10, versículo 28. En este caso está hablando acerca de la apostasía, es decir, cuando alguien peca deliberadamente, no que cometió un pecado deliberadamente, sino que se rebela contra Dios que conoció, el Dios conocido. Entonces está en la misma condición que Adán al principio, ¿no es cierto? Y entonces dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Está diciendo, si esto pasa en la ley de Moisés, ¿cuánto más en una relación directa con el Dios vivo, ¿no? Por eso dice, horrenda cosa, dice el versículo 31, es caer en manos del Dios vivo, aquel que conociendo a Dios se rebela contra el Dios conocido, ¿no? Horrenda cosa, es porque está haciendo algo descarado, rebelarse y renunciar al Dios conocido. Eso es la apostasía, ¿no es cierto? Entonces, dice, si la ley de Moisés dice esto, ¿cuánto más va a ser en una relación directa con el Dios vivo, ¿no? Es decir, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Es decir, esto era lo que se aplicaba en la ley de Moisés y ustedes van a encontrarse en el Nuevo Testamento con varios casos en donde los religiosos buscaban testigos para acusar a una persona. Lo hicieron con Jesús, ¿no? Y después lo hicieron también con Esteban. Y así, bueno, sucesivamente, buscando testigos falsos para acusar y terminar matando a la persona. En el caso de Esteban, tenemos en Hechos capítulo 8 el relato de cuando Saulo, todavía no llamado Pablo, Saulo estaba siendo testigo de que se cumpliera bien las cosas, de que los testigos que acusaban a Esteban mataran a Esteban, lo apedrearan. Es terrible, ¿no es cierto? Pero este era el sistema que tenían los judíos para ejercer un juicio condenatorio. Y los religiosos de ese momento aplicaban eso a las cosas de su conveniencia. Es decir, para mantener en orden, entre comillas, todo lo que era el sistema religioso de su época. Así que lo que Jesús está enseñando acá y Mateo lo está remarcando en forma fuerte es la antítesis de lo que los religiosos, considerándose mayores, hacían. La antítesis, es decir, lo contrario de lo que ellos hacían. Y ahora vamos a ver, porque justamente dice, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que se cumpla esto, pero no con ese propósito. No con el propósito de apedrearlo.
no con el propósito de condenarlo. No ese es el propósito. El 2 o 3 se vuelve a mencionar en el versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, es decir, nos cambia el propósito. Ya no es el propósito de juzgar para después apedrearlo, sino que el propósito es pedir, es decir, pedir al Padre, orar, rogar por esa persona. Y vuelvo a enfatizar en el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, esos 2 o 3 que la persona que fue ofendida busca, después de tener una charla personal y ver que esa persona no recapacita, busca 2 o 3 no para apedrearlo, no como testigos de que es digno de condenación y ahora hay que apedrearlo, ¿no es cierto? Como aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio y aquellos hombres la llevaron delante de Jesús y le dice, bueno, la ley de Moisés dice que debe ser, esta mujer fue sorprendida, ¿no? Hay testigos. Y la ley de Moisés dice que debe ser apedreada, porque hay testigos, cometió algo que está fuera de la ley y hay testigos. ¿Qué hacemos? Y bueno, entonces Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y así se fueron yendo desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Quedó Jesús entonces con la mujer y le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Y se fueron. Bueno, ni yo te condeno. Anda y no peques más. Si nosotros tenemos esta misma actitud que el Señor Jesús, ¿no? Estamos cumpliendo esto en este versículo. Si no tenemos esta actitud, entonces nos consideramos mayores y estamos haciendo igual que los religiosos de aquella época. Es el problema del legalista. El legalista siempre sigue 2 caminos. Uno es el camino de buscar a alguien a quien condenar, ¿no es cierto? A ver, ¿quién está haciendo algo malo para condenarlo? Es lo que trataban de hacer los fariseos con Jesús. A ver si podemos hacer algo para que caiga y descubrir a ver qué hace mal y de esa manera lo podemos condenar. Ese es uno de los pasos del legalista. El otro paso es justificarse, es decir, tratar de tergiversar lo que dice las Escrituras para conveniencia suya y justificarse. El legalista siempre está dentro de estos 2 esquemas, condenar y justificarse. El pequeño, el que es grande en el reino de los cielos, no se justifica, porque dice, soy pecador, no tengo salvación si no es a través de Jesucristo. Y no condena, porque dice, hermano, ni el Señor te condena, ¿no? Ni el Señor te condena, ¿cómo te voy a condenar yo? Quiero restaurarte, quiero ganarte. El camino del discipulado está orientado en este sentido. Entonces, el versículo 16 no está implicando un juicio condenatorio. El versículo 17 dice, y si no los oyere a ellos, es decir, primero fui yo solo, tratando de hablar y de que recapacite, ¿no? Ahora voy a tratar de ir con 2 o 3, reunidos en el nombre del Señor Jesús y orando. Vamos a ver un poco más esos 2 versículos 18, 19 y 20, ahora lo vamos a ver, pero antes vamos a seguir con esta misma línea que viene diciendo. Nos hemos juntado entonces 2 o 3, ¿no? Y hemos orado con él, hemos tratado de hacer que recapacite, ¿no? Y bueno, quizá esos 2 o 3 me hacen recapacitar a mí, ¿no? Es decir, tengo que buscar 2 o 3 personas maduras, no 2 o 3 personas inmaduras, ¿no? Eso es justamente lo que nos lleva en 1 Corintios capítulo 6. Fíjense ustedes, en 1 Corintios capítulo 6, Pablo se encuentra con el problema que le causa tanto asombro, ¿no es cierto? Era la inmadurez de los cristianos, por eso en el capítulo 3 los llama carnales, ¿no? Inmaduros, carnales, niñitos en Cristo, les decía, ¿no? Pero en el capítulo 6 de 1 Corintios se encuentra con un problema que dice, ¿cómo hacen esto? Está diciendo, vamos a leerlo. 1 Corintios 6.1 dice,
¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Fíjense, claro, ¿cómo se les ocurre hacer un juicio a un hermano por un problema que ha tenido? Claro, ¿qué es el juicio? Bueno, cualquiera podía ir frente a una autoridad y llevar el problema, y esta persona iba a juntar un pequeño tribunal y iban a tratar de decidir quién tenía la razón, como hoy día pasa con un pleito legal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, más o menos está diciendo esto, ¿no? Cada uno de ustedes, cuando tiene un problema, trata de resolverlo por medio de abogados, vamos a decir en nuestros términos actuales, ¿no? Trata de ir a un abogado y hacer un juicio a su hermano, ¿no? El contexto es la iglesia. El contexto es la iglesia. Ahora vamos a ver en el versículo 17 justamente esto de la iglesia, ¿no? Pero el contexto es la iglesia, es la comunión entre los hermanos. Entonces dice, va a ir, alguno osa, es decir, tienen esa desfachatez, esa caradurez de ir a un juicio entre los incrédulos, es decir, aquellos que creen en el Señor van a aquellos que no creen, que no entienden las cosas de nuestra comunión con el Señor, a uno que no entiende nada de todo eso, a que determine si está bien o está mal. Eso es, y no delante de los santos, sigue diciendo el versículo 2. ¿O no sabés que los santos, cuando habla de los santos se está refiriendo a los que creen en Cristo Jesús, que fueron santificados por la sangre de Cristo? No que son puros y nunca hicieron nada malo, ¿no? Ese es un sentido que no aparece en la Biblia. En ese sentido, el único santo es Jesucristo. En el sentido aplicado a los seres humanos, digamos a los que somos creación del Señor, el sentido aplicado es que somos hechos santos, justificados por la fe, como dicen en Romanos 5.1, ¿no? Justificados por la fe. Entonces ahí somos santificados. Y a nosotros, que no somos ningunos puros, sino perdonados por la sangre de Cristo derramada en la cruz, por ese precio tan alto que Él pagó, perdonados somos llamados santos. Santos que estamos desafiados por el Señor, llamados a ser santos, es decir, sí, apartarnos del mal, ¿no? Pero a eso se refiere con santos. Entonces, ¿no sabés que los santos, es decir, nosotros cuando Cristo venga, vamos a juzgar a los ángeles? Dice acá este pasaje. Entonces, ¿o no sabés que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Está poniendo los problemas de relación que se generan, sean con plata o sean con conducta, ¿no? Sean con cualquier decisión que hay que tomar, las considera pequeñas, ¿no? Porque nosotros vamos a estar en el reino de los cielos, juzgando al mundo. Vamos a estar al lado del Señor en esta cuestión. Y sigue el versículo 3. ¿O no sabés que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Es decir, ¿cómo vamos a ir a un juicio de personas incrédulas? Sigue el versículo 4. Y si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, es decir, a gente inmadura. Gente inmadura. Yo no voy a llevar para hablar entonces y convencer a mi hermano que necesita ser restaurado y que necesita volver al pensamiento que tiene que ver con la fe cristiana. No voy a llevar a dos personas inmaduras que me den la razón. Tengo que llevar a dos personas maduras en la fe, dos personas que pueden resolver el problema. Por eso dice a los de menor estima en la iglesia.
Versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta que estemos enojados con nuestro hermano. Ya es una falta. Ya es una falta que estemos buscando que condenar al hermano. Ya es una falta. Encima vamos a ir a personas que son incrédulas. Vamos a llevarlo a la ley. No. O vamos a buscar a alguien que no sea maduro para que nos apoye en nuestros argumentos. No. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esta es la pregunta clave. Si no encuentro solución en la cosa, ¿por qué no sufro el problema y ya está? Es decir, lo perdono, si no lo puedo solucionar, lo perdono. Obviamente, no me va a volver a agarrar, no me va a volver a defraudar en ese tema, porque ya sé cuál es su debilidad, ya sé cuál es su problema, ya sé que en algún aspecto tengo que mantener una distancia, ¿no es cierto? Ya sé que tiene esa característica hasta que la solucione, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Y sobrellevo la carga junto con mi hermano. Esto es lo que dice Gálatas 6. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿No es mejor sufrir el agravio? Es mejor sufrir el agravio que hacer de todo esto un juicio, ¿no? Y traer división. Eso es lo que está diciendo. Pero además también el problema que tenían los corintios era que llevaban el problema a un juicio legal, nacional, ¿no? Sigue diciendo el versículo 8, y vamos a leerlo hasta el versículo 11, porque es muy importante el contexto. Porque dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, ya es malo hacer a cualquier persona, pero encima a aquella persona que confía en vos, que tenés una relación y que tenés una relación con Dios, ¿no? Que además decís que seguís a Cristo, ¿no? Entonces cometés el agravio. Pero además el otro tampoco sufre el agravio. Versículo 9. ¿No sabéis que los hombres injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, fíjense, nos está poniendo que nosotros tenemos que apartarnos de todas estas cosas, porque eran parte de nuestra vieja manera de vivir. Entonces, esto es un buen argumento, este versículo es un buen argumento para tratar de convencer al hermano que tiene que arrepentirse de su pecado. Esto es un buen argumento. Pero si no se arrepiente, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ahora vamos a leer en Mateo 18. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, por eso somos santos. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, antes éramos así, ahora somos nueva creación en Cristo. Ya somos santificados, justificados, lavados en Cristo. Ahora tenemos que vivir una vida nueva y dejar atrás todas esas cosas. Bueno, si hay alguno que todavía tiene un viejo hábito, vamos a tratar de restaurarlo. Pero no vamos a llevar a juicio esto. Antes tengo una posibilidad más. Si la persona no se arrepiente, no se da cuenta de su error, tengo una posibilidad más. Sufrir el agravio. Es decir, es tan difícil llevar esta carga. ¿Tanto daño me hizo? Bueno, algunas veces sí, ¿no es cierto? A veces es muy grande el daño, pero el perdón es la clave para ser sanado, no la venganza,
porque muchas veces confundimos hacer justicia con hacer venganza, ¿no es cierto? Ejecutar la venganza. Hacer justicia en la Biblia es practicar la justicia. Yo tengo que practicar la justicia, yo tengo que hacer la justicia para mí mismo, ¿no? Cuando la quiero hacer hacia otro, lo que estoy haciendo es venganza, ¿no? Entonces, volvamos a Mateo capítulo 18, donde dice, versículo 17, donde dice, y si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, acá pareciera que cierra la idea de juicio, pero todavía no es un juicio, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver un poquito otros versículos sobre esto. Primero, vamos a darnos cuenta que este es el segundo texto en el libro de Mateo, y es decir, la segunda vez que se menciona la palabra iglesia, ¿no? El otro estaba en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, en el versículo 18, que decía, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia se menciona por primera vez en el Nuevo Testamento, en este pasaje, y por segunda vez, y tercera, en este, que se menciona dos veces, ¿no? Es decir, antes que se escribieran las epístolas del apóstol Pablo, donde se menciona muchas veces la palabra iglesia, antes que se escriban las otras epístolas, ya se había escrito en este Evangelio de Mateo. ¿Y qué es la palabra iglesia? La habíamos visto cuando vimos Mateo 16, pero lo vamos a volver a revisar un poquito. La palabra iglesia es una transliteración de una palabra griega, que es eclesía. No es una traducción, es decir, es una transliteración, es una adaptación de esa palabra del griego al castellano. Porque es una palabra de difícil traducción, es una palabra que los apóstoles usaron para referirse a la comunidad de creyentes que creen en Cristo, al rebaño, como decía, o al redil, ¿no? Como diría el pasaje que habíamos visto antes, que dejaba las 99 para ir a buscar la perdida. Es decir, se refiere a una comunidad de personas que creen en Jesucristo y que mantienen una relación de comunión entre ellos y con Dios. La palabra era una palabra compuesta. La primera palabra, ek, implicaba el hecho de hacia afuera, de salir. Y kaleo, que significaba llamar. Y era un uso que los griegos le daban a la convocatoria que hacían para una asamblea pública. Es decir, eclesía era los ciudadanos reunidos fuera de sus casas para decidir algo en una convocatoria que el líder de esa ciudad-estado hacía a toda la población, decidir un asunto importante como ir a la guerra o no ir a la guerra, ¿no? Entonces, los apóstoles usaron esa palabra para referirse a la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Porque ellos también fueron llamados afuera de esa vida vieja de pecado a una nueva vida con Cristo. Y ahora no hay que decidir nada, no es la idea de decidir, sino adorar al Rey. Ahora juntos buscamos en nuestra conducta y en nuestras palabras, en nuestro culto también, adorar al Salvador de nuestras vidas. Ese era el énfasis de esa palabra eclesía, y que la tenemos transliterada en el Nuevo Testamento como iglesia. Así que la iglesia no son más que personas simples que creen en Cristo Jesús y que se juntan y mantienen comunión unos con los otros y juntos con su Salvador, el Señor Jesucristo. Así que acá ahora está diciendo, si no te oye a vos, si no oye a dos o tres que son maduros en medio de esa congregación
para ayudar a la persona a restaurarlo, si no los oye a ustedes, entonces díganlo a la iglesia. Es decir, vamos a tratar de ser más los que tratamos de convencer a esta persona. Obviamente que ya cuando la comunidad está orientada a restaurar a esa persona, sin duda estoy en lo cierto, ¿no? La persona está equivocada, ¿no? Y hay que restaurarla. Ese es el énfasis. Miren, tenemos otro pasaje en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, en donde el apóstol Pablo habla de algo que no es un hecho menor. Quizá para algunos sí, ¿no? Pero no es un hecho menor y causa un poquito de gracia, ¿no es cierto? 2 Tesalonicenses 3, ¿no? En el versículo 11, dice así: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Fíjense, son dos problemas. Uno, que no trabajaba. Tenemos que recordar que el problema por el que no trabajaban era porque habían interpretado que el Señor iba a venir ya. Entonces, ¿para qué vamos a seguir trabajando y haciendo cosas en la vida y proyectándonos si el Señor viene ya? ¿No? Y toda la epístola primera y segunda de Tesalonicenses está escrita para quitar esa confusión, esa mala enseñanza. Tenían que pasar varias cosas antes de que el Señor viniera. El Señor viene pronto, nos está refiriendo a que en cualquier momento, en el momento que menos lo esperemos, ¿no es cierto? Pero no era la idea que ellos habían interpretado. Entonces, si el Señor viene, no hagamos nada. Y se encontraban con algunos problemas de trabajo, es decir, personas que no trabajaban en la iglesia. Pero no solamente no trabajaban, sino que el otro problema era que andaban entremetiéndose en lo ajeno, porque es así, una persona que no tiene actividad, lo único que hace es andar chismoseando, metiéndose en la vida de los demás, buscando con una mentalidad legalista a quién condenar y metiéndose en los problemas de la gente, ¿no? Entonces, acá está justamente marcando esos dos problemas, ¿no? Una persona que anda desordenadamente, un vago y chismoso, para decirlo en términos porteños, ¿no? Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Fíjense el sentido, es decir, hay una cuestión de disciplina. Tendría que haber leído el versículo 10 también, donde dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, la palabra no admite vagos, no admite vagos. La idea es trabajar, trabajar para tener su propio alimento. Es posible que una persona esté en una situación de indigencia en la calle y nosotros vamos a ayudarlo, pero vamos a ayudarlo para que cambie, ¿no es cierto?, y salga de esa situación. Ese es el propósito de toda ayuda. Es una ayuda, no es mantener a una persona de por vida. Es una ayuda. La persona tiene que tomar responsabilidad y llevar adelante su autosostén. Entonces, en este pasaje justamente está hablando de aquella persona que es vago, ¿no? Y entonces no quiere trabajar y por más que lo ayudemos, va a estar buscando siempre de vivir de alguien, ¿no? Entonces dice, cuando se encuentra con una persona así, ¿no? Si no obedece esto que dice la palabra, señaladlo, es decir, vamos a decir, no, bueno, esta persona está haciendo mal esto. Eso es la iglesia. Lo que decía el otro pasaje. La iglesia. Dice, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Es decir,
no hagamos amistad, tratemos de apoyarlo en su situación. No digamos, pobrecito, nadie te entiende. No es esa. Nosotros tenemos que ayudar a que la persona cambie y entonces hay que señalarlo, marcar, decir, bueno, esta persona está actuando mal, está haciendo mal. Así no es como enseña la palabra. No juntes con él para que se avergüence, es decir, hay que mantener una distancia, pero fíjense lo que lleva a justamente el pasaje, dice, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Esto nos lleva a entender mejor lo que dice en Mateo capítulo 18, en el versículo 17 creo que era, ¿no? Vamos a volver a leerlo. Cuando dice, 17, ¿no? Dilo a la iglesia, y si no llega a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Acá lo está diciendo en términos que los judíos podían entender. Ténganlo como si fuera un pagano, una persona que no conoció a Cristo, porque no entiende. ¿Cómo no entiende? ¿No? Como si el Espíritu de Dios está enseñándonos qué está bien y qué está mal. ¿Cómo es que no entiende? Bueno, vamos a entender de que esta persona no entendió el Evangelio. Vamos a tratarlo como una persona que no entendió el Evangelio. No vamos a tratarlo como alguien que entendió todo, ¿no? Y conoce al Señor. Vamos a tratarlo como alguien que no conoce al Señor. Tenerlo como gentil y publicano. Es decir, en el otro pasaje dice, no lo tengan por enemigo, no lo tengan por una persona a la cual rechazar en el sentido que no queremos más relación con él. No, sino que vamos a mantener una distancia con él, pero para disciplinarlo, para ordenarlo, para que vuelva a la comunión, para ganarlo. Era el propósito que teníamos en este pasaje. No es la idea de esto hacer juicios condenatorios y apedrear con palabras o con piedras, ¿no?, a personas. No es el sentido de este pasaje. ¿Cuál es entonces el sentido? Bueno, el versículo 18 nos ayuda a entender más claramente toda la situación. Dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjense, esto también se menciona en Mateo 16, versículo 19. Jesús le decía a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, eso no fue algo exclusivo del apóstol Pedro, ¿no? Era todos los que llegaban a confesar como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los que creían en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, como el Salvador del mundo y lo recibían como Salvador, iban a tener esta autoridad. Y acá se aplica. La iglesia tiene esta autoridad de atar acá en la tierra y Dios va a atar allá en el cielo. Y desatar acá en la tierra y Dios va a desatar allá en el cielo. ¿A qué se refiere con esta autoridad? Fíjense que hay otros pasajes que se menciona también, por ejemplo, en Mateo 12, esta expresión atar, y lo vamos a ver en el versículo 29. Mateo 12, 29, dice, hablando de Jesús echando fuera demonios, ¿no? Que lo acusaban de que echaba los espíritus inmundos por medio de Satanás, ¿no? Entonces, dice en el versículo 28, vamos a decir, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que este versículo está orientado a el ministerio de liberación que ejerció Jesús al morir en la cruz.
Jesús en la cruz ató al enemigo, ¿no es cierto?, para desatar a los que estaban sometidos a él. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz con nosotros. Es decir, ató a Satanás quitándole el poder de la muerte. Es lo que dice en Hebreos capítulo 2. Ató a Satanás y nos desató a nosotros. En Hebreos capítulo 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, en versículo 14, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que Jesucristo en la cruz venció la muerte, es decir, ató, eso dice también en Efesios capítulo 4, que llevó cautiva la cautividad, ató la muerte, ¿no es cierto?, venció la muerte y nos libertó a nosotros. Ahora nosotros somos libres por la fe en Jesucristo, nos desató a nosotros. Estábamos atados por nuestros pecados a Satanás, estábamos cautivos, pero el Señor nos desató. Es decir, que nosotros vamos a poder hacer lo mismo por medio de la oración a aquel que está atado por su pecado. En Lucas capítulo 13 también tenemos otro pasaje que nos habla de una situación similar. En este caso es una mujer que tenía una enfermedad con la cual estaba encorvada. Y dice el pasaje, Lucas 13, 10 en adelante, que había, el versículo 11, estaba con esta enfermedad hacía 18 años. Y llega al versículo 16 y dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Bueno, los religiosos le acusaban a Jesús de que había quebrado la ley del día de reposo al haber sanado a esa mujer en un día sábado, en Sabbat, ¿no?, un día de reposo. Y Jesús dice: no debía haber hecho esto, ustedes lo hacen con sus animales para llevarlo a tomar agua, yo no debía haber hecho esto. Pero volvamos al término atar y desatar. Esta mujer estaba atada por una enfermedad, con una enfermedad por Satanás. Y Jesús lo que hizo fue desatarla al haberla sanado, ¿no? Entonces, el énfasis de atar y desatar está relacionado con el pecado y con lo que hace Satanás. En Apocalipsis 20 habla de que esto es también hecho directamente a Satanás. 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Sigue el pasaje, pero atar está dirigido a la obra que Satanás hace, es decir, Satanás ata por medio del pecado, y para desatar nosotros tenemos que, someter por medio de la palabra. Jesús lo ató en la cruz al vencer a la muerte, pero nosotros tomamos esa autoridad de Jesucristo y lo que estamos es dando una orden en la oración para que Satanás libere. Tiene que haber fe en la persona, porque si no hay fe, por más que nosotros oremos, la persona no va a recibir. Tenemos que tener fe nosotros, la persona tiene que tener fe, ¿no es cierto? Y tiene que estar dispuesto a cambiar. Eso es lo que justamente este pasaje en Lucas, este pasaje de Mateo 18, pero en la forma en que Lucas lo relata en el versículo 17, en el capítulo 17, ¿no? Vamos a ver esto. Lucas 17:1 dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se lo arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos, que si tu hermano pecare contra ti,
repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Fíjense, Lucas, en 4 versículos, resume lo que Mateo está desarrollando en todo un capítulo, ¿no? Pero es muy importante, los términos que usa, ¿no?, son claves, porque vuelve a usar el término pequeñitos, es decir, refiriéndose a los pequeños, ¿no? Y justamente el hermano que pecare contra mí es un pequeño, y yo me tengo que hacer pequeño y restaurarlo, ¿no? Y dice, versículo 3, mirad por vosotros, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar, dejar atrás, es decir, tiene que haber una promesa, un deseo y una promesa de no lo voy a hacer más, ¿no? Eso es arrepentimiento. No lo voy a hacer más. Ayúdame Dios, ayúdenme ustedes también, no lo quiero hacer más. Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar y entristecerse por lo que hice, eso es eso, entristecerme por lo que hice. Pero tiene que haber un compromiso de no querer hacerlo más. Puede que vuelva a caer, entonces otra vez lo voy a perdonar, ¿no? Porque si 7 veces al día vuelve a hacerlo, lo voy a perdonar. Lo voy a seguir perdonando si hay esa promesa, si hay esa intención, si hay ese deseo de cambiar. En algún momento va a vencer, ¿no? En algún momento va a vencer. Pero tiene que haber arrepentimiento. Esto lo cito como un requisito indispensable para que la persona sea desatado. No tiene que ver con un desatar, digamos, solamente perdonar. No, perdonar lo voy a hacer, voy a perdonar. Se arrepienta o no se arrepienta, voy a perdonar. Pero, digamos, si se arrepintiere, si se arrepiente, va a poder ser desatado. Por más que yo ore, por más que yo le diga a Satanás que lo suelte, ¿no es cierto? Y clamemos en una vigilia 2 o 3 o toda la iglesia junta, si la persona no se arrepiente, no va a ser desatado, es decir, no va a ser libre. Pero este pasaje tan hermoso de Mateo 18, del 15 en adelante, nos está hablando del ministerio de restauración de la iglesia. Fíjense qué importante es, no solamente yo tratando de restaurar al hermano, sino también con hermanos maduros yendo a restaurar al hermano, pero si tampoco toda la iglesia unida tratando de restaurar al hermano. Pero fíjense ustedes qué pasión por restaurar al hermano, que nos juntamos para orar. Esto es lo que está diciendo este pasaje. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo no va a estar el Señor donde están 2 o 3 o toda una iglesia reunida, orando y clamando para que la persona se arrepiente y vuelva de su error a la comunión con el Señor y con los hermanos? ¿Cómo no va a estar el Señor ahí? Si estamos haciendo lo que Él quiere. Entonces, evidentemente este pasaje fue usado sacando de contexto para muchas cosas, ¿no es cierto? Pero el contexto es la restauración. Y está bien, el Señor está reunido con nosotros siempre que 2 o 3 están reunidos en su nombre, pero más cuando tiene que ver con el motivo de restaurar a un hermano, a una hermana, a una persona que está desviándose, una oveja perdida. ¿Cómo no va a estar él ahí escuchando si 2 o 3 se ponen de acuerdo para clamar, intercediendo por aquella persona que se apartó de las líneas del lineamiento de conducta del Evangelio? ¿Cómo no va a estar él ahí? ¿Y cómo no vamos a estar en unión? ¿Cómo no va a escuchar? Como dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo no va a escuchar Dios el clamor de sus hijos pidiendo para que sea restaurada aquella persona que se desvió de la conducta cristiana? Claro que escucha, pero si la persona no se arrepiente,
no va a poder ser restaurado. Va a seguir atado y no hay forma de desatarlo si la persona no quiere ser libre. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Y vamos a tratarlo como gentil y publicano, es decir, vamos a tratarlo como una persona que no conoció el Evangelio. ¿Cómo lo tratamos? Con misericordia, con paciencia. En algún momento el Señor le hablará y entenderá. Así que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, en Segunda Timoteo 2:25, que dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Clarísimo, con paciencia, con mansedumbre, vamos a seguir tratando de hablarle, si quizá Dios le conceda que se arrepienta. Si quizá Dios puede, en esa terquedad, en esa necedad de la persona continuando en su pecado, Dios le revela, le hace comprender que está mal y entonces ahí sí conocer la verdad y como dice, ahí sí ser desatado. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del diablo. Este pasaje es un pasaje de restauración. No es un pasaje para seguir pasos para condenar a una persona. Pedro, entonces, llega al versículo 21 y dice, claro, nosotros tenemos una medida, ¿no? Yo te perdoné una vez, te perdoné dos, pero la tercera, ¿no? Y ahí ponemos nuestra venganza. Pedro quiso ser más bíblico, ¿no? Y usar un número que era considerado el número de lo completo, lo perfecto en el Antiguo Testamento. Porque 7 días tiene la semana, entonces se completa la semana en 7 días. Y al séptimo día descansó Dios, ¿no? Y bueno, y así se usa ese número 7 en el Antiguo Testamento para indicar lo perfecto. Y entonces Pedro quiso ser bíblico, dice, yo con esta no voy a errar, ¿no? Y dijo entonces, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Lucas nos habla, si 7 veces, es decir, tantas veces como sea que vaya, tantas veces perdonale, ¿no? Esa era. Pero Jesús le dice, yo no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No agarre la calculadora para, o haga mentalmente números, 7 por 7, 49, son 490 veces que tengo que perdonar a mi hermano. No, eso lo hace el legalista, ¿no? ¿Cuántas veces? Porque después de que se termine ese plazo, ahí voy a comenzar con mi venganza. No es esa la idea. Todas las veces, perdonalo siempre. Lo que pasa es que a veces entendemos mal lo que es el perdón. Perdón no es indulgencia. Perdón tiene que ver con restaurar, pero tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento. Si no, vamos a tomar una distancia. Eso es lo que leímos en 2 Tesalonicenses. Vamos a tomar una distancia. Obviamente que si alguien me pegó, no voy a dejar que me vuelva a pegar, ¿no? Tengo que tener amor a mí mismo. Tengo que amar a la otra persona como me amo a mí mismo. Tengo que tener amor hacia mí mismo. No voy a permitir que me vuelva a pegar. No me voy a vengar. Pero tampoco me voy a poner vulnerable para que me siga pegando. Y así como eso, cualquier otra ofensa. Me robó plata. No le voy a dejar la cartera cerca para que me vuelva a robar. ¿No? Y así, con cualquier otra cosa que podemos ver que una persona me puede ofender. Lo voy a perdonar, es decir, no voy a tomar venganza sobre esa persona. Voy a buscar ser sanado del dolor que me causó. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio, arrepentimiento no es solamente una promesa de cambio, es un cambio, es cambiar. Es decir, si me pegó y me vuelve a pegar,
ya no le voy a creer esa promesa porque ya está, lo volvió a hacer, listo, voy a tener que poner una distancia. Y en esa distancia no es que me estoy vengando, no, estoy cuidándome. Me tengo que cuidar a mí mismo, porque me amo a mí mismo. Pero también estoy poniendo una distancia porque amo a esa persona y esa persona necesita saber que hay un límite. Ahora, si la persona se arrepiente y cambia de verdad, entonces restauramos la relación. Restauramos la relación. Hay algo que sabemos que es una debilidad, no vamos a volver a tentarlo en ese tema, porque sabemos que esa es una debilidad que puede aflorar en cualquier momento. Pero restablecemos la relación. Y ese es el énfasis de este pasaje. Restaurar, restableciendo la relación. Y le vamos dando tiempo a la persona para que cambie. Y cuando la persona cambió y en el tiempo muestra, como decía Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es decir, demuestra su arrepentimiento, no vamos a volver a sacar el tema a la luz, porque ya el Señor lo perdonó, nosotros también, y ya quedó en el pasado, es parte de su vieja vida, es parte de aquello que el Señor limpió, restauró y perdonó. Este es el énfasis de este pasaje. Es un pasaje que ha sido usado tantas veces para sacar versículos y usarlos en otros contextos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos reunimos en la iglesia, los creyentes nos reunimos para adorar a Dios y decimos, donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio nuestro. Y sí, es verdad, pero más aún está cuando la iglesia se reúne para restaurar, para convertir, para sanar, para liberar a las personas de las ataduras de sus pecados. Si esa persona se trata de aquel que me ofendió, mucho más, porque este es el camino del discipulado. Bueno, el domingo que viene vamos a continuar con el versículo 23 en adelante, que no está desligado de esto, sino que justamente mantiene una conexión como todo el capítulo. Así que los espero, nos vamos a estar contactando nuevamente por este medio del muro La Bautista. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos los hermanos, los que nos escuchan, nos siguen, que Dios los bendiga.